Reciban un cordial saludo, quien les habla el ingeniero Jackson Loyo. En este particular vamos a continuar con la guía número 4 de la materia acueductos y cloacas. En este particular vamos a estar hablando de el diseño de aducciones y en este caso va a ser por gravedad. Importante esto porque luego vamos a estar hablando del diseño de aducciones, pero por bombeo, ¿no? Pero vamos a dedicar la clase número 4, la clase número 5 al diseño de aducciones por gravedad. En esta primera clase vamos a estar afincándonos en lo que sería el diseño de las tuberías, partiendo de principalmente del teorema de Bernoulli, ¿no? Que podemos estar estudiando a partir de la página 23 del libro Tuberías a presión que ya yo les he compartido por PDF. Entonces, vamos a tener una expresión matemática, que es la expresión clásica del teorema de Bernoulli, que es de donde partimos para hacer los análisis. Vamos a tener que la energía, ¿ok? Lo que nosotros verificamos con el teorema de Bernoulli, con la ecuación de Bernoulli, es un valor de energía hidrodinámica, que en este caso es el valor de H. La ecuación que vamos a estar usando de Bernoulli en nuestra materia y, bueno, que vamos luego a transformar, pero esencialmente es la siguiente. La presión entre el peso específico, ¿no? Este valor que tenemos acá es de peso específico, en este caso del agua, ¿no? Porque estamos trabajando con agua potable. Presión sería el valor de presión, de esfuerzo que está ocurriendo en el punto determinado de la tubería. Una altura Z, véase que tenemos acá un valor de velocidad, la velocidad del fluido, y en el denominador, en este caso, tenemos dos veces la gravedad, ¿no? Esta G vendría a ser eh, la gravedad acá en el planeta Tierra, obviamente. Toda esta suma debería ser, obviamente, constante y se define como la energía hidrodinámica, como ya les he comentado. Este primer término que nosotros tenemos acá en la ecuación de Bernoulli lo vamos a llamar energía piezométrica o altura piezométrica. También se le llama, en este caso, este término, este no, en este caso, la presión entre el peso específico sería altura o energía de presión, disculpe. En este caso, también se le llama cabezal de presión. Sería cabezal de presión. En el otro caso que tenemos acá, el segundo término, el que tenemos acá, lo vamos a llamar o se llama cota o energía potencial. También se le llama cabezal de elevación. Y este otro término que tenemos acá, que viene a ser altura o energía cinética. Altura cinética, energía cinética o cabezal de velocidad. Bien. Y ahora sí, lo que yo le iba a comentar es que la suma de el cabezal de presión más el cabezal de elevación viene a ser lo que conocemos como altura piezométrica o energía piezométrica, ¿no? O también se le llama cota piezométrica. En algunas bibliografías se consigue con un nombre, en otras bibliografías se consigue con otro, ¿no? Entonces, básicamente lo que vamos a tener es que en una tubería cualquiera vamos a tener distintos puntos, ¿no? Fíjense que un punto, vamos a llamar a esto un punto 1. Este punto 1 va a tener una elevación. Desde luego, si hay continuidad de flujo hacia acá, todo esto está sellado desde la salida, desde la entrada hasta la salida del fluido. Si todo está sellado, aquí vamos a tener también presión
Y desde luego, como hay fluido corriendo por acá, vamos a tener velocidad, ¿no? Eso está vinculado, según el teorema de Bernoulli, que es constante en una tubería, sea cual sea eh, el punto, ¿no? Fíjense cómo tenemos acá, o acá no varía el diámetro, si varía el diámetro, si varía en este caso el diámetro de la tubería, si varía el diámetro, varía la velocidad. Pero en este caso tenemos un mismo diámetro y entonces acá, según el teorema de Bernoulli, vamos a tener eh, que la línea de altura total, que sería la suma de todos estos señores, fíjense que tenemos acá el valor de elevación, el valor de presión entre el peso específico del fluido y tenemos acá lo que relaciona la velocidad con la gravedad. Tenemos la suma de los tres cabezales y eso es lo que define entonces la línea de altura total. Bien, entonces hidráulicamente hablando, vamos a tener que según el teorema de Bernoulli, la misma energía, o mejor dicho, la energía iría decreciendo conforme decrece la elevación simplemente, porque si nos fijamos acá, la presión es la misma y la velocidad también vendría siendo la misma, ¿no? Entonces variaría justamente dependiendo la elevación. Otra de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta acá es la definición de este señor que tenemos acá, que es justamente el nivel de referencia, lo podemos denotar así. Por lo general son los metros sobre el nivel del mar. Es una regla bastante válida para tener en cuenta los diseños de las distintas aducciones que nos podemos conseguir. Entonces, hay que tener en cuenta acá estos parámetros, justamente este es sumamente importante, la colocación del nivel de referencia, los puntos a trabajar, un punto 1, un punto 2, por lo general, si el flujo del fluido es este, se denomina primero acá el 1 y luego acá el 2, ¿no? Para ser consono con la numeración y el sentido del fluido. Y otra de las cosas que debemos mencionar es que estos valores, o mejor dicho, estas gráficas, donde se determine, se exprese, mejor dicho, las líneas de altura piezométrica, la cota piezométrica, la línea de altura total, estas dos líneas son bastante usuales en el diseño pues, de tuberías y aducción. En el caso, digamos, un caso real, o más, digamos, eh, más profundo, por decirlo así, yéndonos más allá del teorema de Bernoulli, vamos a hacer unos breves comentarios acerca de esta gráfica que tenemos acá. Fíjense, tenemos una tubería perfectamente horizontal, donde hay un flujo, ¿no? Recordemos que Q es caudal, ¿no? El caudal es un vector, ¿no? Obviamente porque está en función de la velocidad. Y fíjense entonces que va a haber entonces el flujo en esta dirección y sentido, ¿ok? Va a ir el flujo en este sentido, pero fíjense que aparece acá dentro de las consideraciones un valor tau sub 0. En el caso del libro le llaman tau sub 0, pero en este caso son valores, o mejor dicho, el vector de ralentización del fluido que viene dado por la fricción que se genera entre las paredes, ¿no? Entonces allí es donde vamos a tener unas pérdidas por fricción, porque fíjense que el flujo, la energía de flujo viene en esta dirección, pero la fricción que se genera con las paredes de la tubería genera una fuerza contraria. Entonces van a existir ciertas pérdidas. Si lo vemos en términos de línea de altura total y línea de altura piezométrica, vamos a tener que, fíjense que ahora no es como el ejemplo anterior, que era una
una tubería diagonal o inclinada. En este caso, una tubería horizontal, ¿no? Entonces va a haber una pérdida de energía. Fíjense que acá en este punto, en este punto, el punto uno, en este caso vamos a llamar punto 2. En el punto uno vamos a tener una altura total, una energía determinada, pero fíjense que acá, en el punto 2 ya no hay tanta energía, ¿no? Obviamente, porque en este caso, hacia arriba es más, hacia abajo es menos, ¿no? Entonces, fíjense que en el punto 2 decrece la línea, ¿no? Entonces, esa resta, esa diferencia de energía es lo que vamos a denominar como pérdidas por fricción. Y estas pérdidas por fricción afectan tanto la altura total como la altura piezométrica, ¿no? Entonces, en esta guía vamos a dedicarnos a verificar algunas cosas respecto a esas pérdidas por fricción. Tenemos acá la sección 2.4, disipación de energía. Existen dos tipos de pérdida de energía. Una es la pérdida por fricción respecto a las paredes de la tubería y otra sería las pérdidas localizadas que se dan por lo general en accesorios. Los accesorios puede ser un codo, puede ser una Y, ¿no? Las Y son así. En las T son obviamente unas T, pueden ser así, pueden ser invertidas. En este caso hay distintos codos, hay codos a 90 grados, hay codos que van a 45 también. Y en este caso hay toda una serie de pérdidas por fricción que generan entonces una ralentización del movimiento y por ende una pérdida de energía. Vamos a leer un poco acá lo que nos indica el autor. Nos indica, para el análisis de muchos casos de movimiento de fluidos es de fundamental interés prestarle debida consideración a las resistencias que se generan por la acción de la viscosidad. Ellas determinan una disipación de la energía mecánica del flujo y se ponen de manifiesto, en primer lugar, por el estado de esfuerzos cortantes a nivel de los contornos que confinan la circulación del fluido, ocasionando las denominadas pérdidas por fricción. Entonces, este tau que nosotros vemos acá no es más que los esfuerzos cortantes a nivel de los contornos. ¿Cuál es el contorno? Las paredes de la tubería en este caso, en el caso de las pérdidas por fricción a lo largo de la tubería. ¿Y por qué hay fricción acá? Bueno, acá nos dice el autor que es debido a la viscosidad del fluido, ¿no? Obviamente. Continuamos acá. Y en segundo lugar, por las pérdidas localizadas de energía asociadas a los procesos de separación de la capa límite. En este caso, las pérdidas localizadas de energía es lo que ya les he comentado en las distintas conexiones. Hay también los casos donde tenemos un tanque y hay una salida acá. En este punto ocurre una pérdida eh, que en muchos casos se verifica. En este caso, para nuestra materia vamos a simplificar un poco. Más adelante vamos a tener que eh, el origen y la evaluación de ambos tipos de pérdidas, específicamente referidas al flujo de líquido de tubería, será analizado a continuación, ¿no? Entonces, acá es lo que yo les comentaba, que si el flujo del líquido, del agua en este caso, viene en esta dirección, ven, acá tenemos la velocidad, va a ser contrarrestada por esfuerzos cortantes ligados a las paredes de la tubería. Acá tenemos un zoom de un corte transversal, un corte longitudinal, mejor dicho, de una tubería. Y vemos acá donde cerca del centro de la tubería la velocidad es mayor y va decreciendo. Fíjense que justamente pegado acá a la pared de la tubería, la velocidad se vuelve menor, justamente por la incorporación de este factor. Si nosotros hacemos un zoom en las paredes de las tuberías, vamos a ver cierta rugosidad, ¿no? Entonces, lo que nosotros, estos resaltes, por decirlo así, esas irregularidades en las paredes internas de una tubería,
es lo que ocasiona, junto con la viscosidad del agua, es lo que ocasiona esas pérdidas por fricción. Para calcular esas pérdidas por fricción que llamamos HF, vamos a tener varias consideraciones. Una de ellas es la ecuación de Darcy-Weisbach y nos indica que el autor es solo en el presente siglo cuando se formula una teoría más o menos general y racional de la resistencia hidráulica, mediante las contribuciones de Blasius, Culebrook, Nikuradse, Prandtl, von Karman y White, entre otros, y sobre la base de los conceptos descritos en los párrafos anteriores. Para expresar las pérdidas de energía por fricción de contorno de acuerdo con esas teorías, se ha utilizado con frecuencia la ecuación de Darcy-Weisbach, propuesta en el siglo pasado y que tiene el mérito de incorporar en su estructura matemática un coeficiente de fricción adimensional. Entonces, esta ecuación, cuando dice acá del siglo pasado, quiere decir de 1900 y pico. 1900, ¿no? Porque este libro es del año 2005, si recuerdo bien. Pero entonces la ecuación de Darcy nos indica que las pérdidas por fricción están en función a este coeficiente de fricción adimensional, factor F, a la longitud de la tubería, al diámetro de la tubería y al cabezal de velocidad, ¿no? La velocidad que lleva el fluido a lo largo de la tubería o del segmento de tubería entre dos veces la gravedad, ¿no? Acá ya lo tengo. Para nosotros calcular el factor F, para poder usar la ecuación de Darcy, este está en función de otro valor que es bien importante dentro de la hidráulica, que es el número de Reynolds. Nos indica que el autor, el régimen de un fluido real o viscoso puede verificarse en categorías cinemáticas y dinámicas claramente diferenciadas, que dependen esencialmente de la relación entre las fuerzas inerciales y las de origen viscoso, o sea, del número de Reynolds. Referido a una tubería, este parámetro se expresa de la forma siguiente. El número de Reynolds es igual a la velocidad por el diámetro entre la viscosidad del fluido, ¿no? Aquí lo tenemos. Para la viscosidad del fluido vamos a usar el agua, obviamente, y vamos a trabajar con este valor de acá. 1.15 por 10 a la menos 6 metros cuadrados por segundo. En conductos circulares y para el Reynolds menor a 2000, se comprueba que el movimiento se realiza ordenadamente según superficies estables de elementos de fluido denominados régimen laminar. Entonces, para el número de Reynolds menor a 2000, sabemos que el régimen es laminar. Imaginémonos que tenemos un sartén, ¿no? Preparándonos para hacer alguna comida y nosotros vertimos acá un chorro de aceite comestible. Si nosotros vemos bien cómo sale ese líquido allí, sale uniformemente, ¿no? Sale con cierta lentitud y cierta estabilidad, ¿no? Ese fluido, ese aceite en este momento está en régimen laminar, ¿no? Igualmente, en muchos casos, cuando abrimos la regadera, o mejor dicho, abrimos chorro de una manguera y el agua sale tranquila, ¿no? A partir de la boca de la manguera, sale de forma cristalina, que no se aprecian burbujas de agua ni nada por el estilo. Eso es un flujo laminar. Lo contrario a un flujo laminar, en régimen laminar, sería el turbulento, que es cuando vemos básicamente el agua un poco más turbulenta, ¿no? Se da el ejemplo muchas veces cuando tenemos eh, el chorro, pero del fregadero. Muchas veces estos vienen con una boquilla que hace que el agua salga con ciertas burbujas de aire y entonces este pico del chorro del fregadero genera entonces turbulencia en la salida, ¿no? Y ahí es donde vemos el líquido que va saliendo, el agua, en este caso que va saliendo un poco blancuzca, ¿no? Un poco blanquecina. Entonces, en ese caso, estamos en presencia de un régimen turbulento, que es lo que tenemos acá. La permanencia asociada con el régimen turbulento que prevalece aún para las condiciones de borde fijas en el tiempo será ignorada en lo sucesivo. Por consiguiente, el término de flujo turbulento no permanente
Se aplicará a casos de movimiento de velocidades medias temporales o gastos variables con el tiempo y determinados a su vez por condiciones de bordes inestables, accionando de una válvula en la línea de tensión del impelente de una bomba o bien modificaciones de los niveles de superficie libre en los estanques de alimentación de carga de la tubería. Básicamente lo que nos indica que el autor es que se va a considerar o se considera por lo general régimen laminar. De todas maneras lo vamos a ir viendo más adelante. Ese factor F, del cual depende la ecuación de Darcy, lo tenemos acá en lo que nosotros denominamos diagrama de Moody. El diagrama de Moody varía, o mejor dicho, el diagrama de Moody contempla la rugosidad relativa y el número de Reynolds, acá lo tenemos, el número de Reynolds por acá, y teniendo en cuenta estos dos parámetros, vamos a tener ciertas curvas, ¿no? Entonces, lo ideal para nosotros es determinar la rugosidad relativa, que es este valor kappa, entre D. D, lógicamente, es el diámetro, y K, o kappa, viene a ser la rugosidad equivalente, me parece. En el caso de la rugosidad equivalente o kappa, esta viene a ser un promedio. Vamos a ver si acá tenemos esta rugosidad que viene en este sentido, que viene de esta forma. El valor de kappa viene a ser una media de todas estas rugosidades, ¿no? En este caso acá. Y varía lógicamente dependiendo del material de la tubería. Fíjense acá entonces que tenemos la rugosidad equivalente de distintas clases de tubería que varían dependiendo del material. Fíjense que tenemos hierro fundido sin recubrimiento interno, vamos a tener un valor medio y un valor de diseño recomendado. Hierro fundido con recubrimiento interno liso, hierro fundido centrifugado con recubrimiento interno, hierro galvanizado, acero recubrimiento interno, abesto, que son poco usadas actualmente, abesto cemento con recubrimiento interno, policloruro de vinilo, que es el PVC, y tuberías de concreto. En el caso de policloruro de vinilo, que son bastante usadas a nivel mundial actualmente, vamos a tener un capa aproximadamente igual a 0, ¿no? Caso contrario que sería para las de acero y hierro fundido. Y acá esta tubería, esta tabla que nos sugiere estos valores de rugosidad equivalente para tuberías, según Lamont, acá tenemos un número que corresponde a la referencia, ¿no? Si van al libro, ustedes pueden buscar esta referencia y van a encontrar de dónde sacó este señor. Este señor nos sugiere entonces, que era el punto que le iba a comentar, un valor medio y un valor de diseño recomendado. Y fíjense algo acá, esto está en milímetros. Entonces, si nosotros vamos a buscar ese valor K entre D, K sacamos de la tabla en milímetros y de esta D, obviamente, debemos transformarlas a milímetros también. Entonces, tenemos acá un valor medio y un valor de diseño recomendado. En general, cuando vamos a usar esta tabla, debemos aplicar un razonamiento o escoger, mejor dicho, un valor de diseño recomendado. Si nos fijamos bien, fíjense que este sería un valor distinto, ¿no?, a lo que tenemos acostumbrados acá. Fíjense, acá tenemos 0,28, acá en este caso aumenta un poco, por lo general aumenta, salvo este de acá. Por alguna razón, en este caso es menor la rugosidad, es una cuestión curiosa como para investigar acá. Por eso le comentaba lo de la referencia, ¿no?, para visualizar la referencia exacta.
y evidenciar entonces si de verdad disminuye o no, que puede ser un error de edición, puede ser que en este caso acá era 50 y acá era 56. Entonces son ese tipo de detalles que hay que estar atento, ¿no? Continuamos acá entonces con las fórmulas de cálculo de pérdidas por fricción y vamos a tener la fórmula de Hazen-Williams, que es una de las ecuaciones empíricas más utilizadas para evaluar las pérdidas por fricción en tuberías. Tal vez por la gran cantidad de información de tipo experimental que se ha reunido desde su publicación en 1902. Su expresión en unidades métricas es la siguiente, ¿no? Tenemos acá un valor constante, vamos a tener acá el valor del caudal, un valor C que viene a variar dependiendo del material de la tubería, un valor de la longitud de la tubería y un valor del diámetro elevado a la 487, en este caso esta relación, el caudal entre C elevado a la 1.852. Esta ecuación es una ecuación no homogénea y eso significa que tenemos que usar las variables en unidades constantes, ¿no? Entonces vemos acá que el caudal debe ser sustituido acá en metros cúbicos por segundo y la longitud, el diámetro deben estar en metros para que la pérdida por fricción den en metros también. Sabemos que en este caso estamos trabajando con metros como unidad de energía. Y lo que les comentaba, C es el coeficiente de fricción de Hazen-Williams. Coeficiente C de Hazen-Williams según Pelamont, señalados también en el Manual of British Water Engineering Practice. Los valores indicados en la tabla 2.3 corresponden a una selección de los presentados en la tabla 1 en la referencia tal, y su recomendación se fundamenta en el análisis de mediciones y por eso que leo esto, en 372 instalaciones. O sea que eh, a nivel experimental fue bastante implementada esta ecuación o estos factores de fricción de Hazen-Williams, teniendo entonces 372 mediciones y por ello, obviamente, está fundamentada la recomendación de este coeficiente y en general de las fórmulas de Williams. Tenemos acá entonces que para los tipos de tuberías, fíjense, tenemos los distintos materiales, hierro galvanizado, acero, abeto, cemento, policloruro de vinilo, concreto pretensado. Tenemos un valor de C que varía dependiendo del diámetro, ¿no? Según lo que nos dice esta tabla. Tenemos eh, un diámetro de 12 pulgadas o 305 milímetros, vamos a tener ciertos valores de C. O, bueno, podemos tener allí, fíjense, 6 pulgadas, 12 pulgadas, 24 pulgadas, 48 pulgadas, o los valores en milímetros, 152 milímetros, 305 milímetros, 610 milímetros, 2220 milímetros. Tenemos otra tabla por acá, que esta es la que con la que vamos a trabajar en la materia, porque está fundamentada en una normativa del Ministerio de Asuntos Sanitarios, ¿no? En el país. Tenemos entonces la clase de tuberías, hierro fundido, revestimiento interno de concreto, tuberías de acero, tuberías de cemento, policloruro de vinilo, y tenemos de forma más fácil un valor de C, ¿no? Lo que vamos a usar mucho va a ser este 120. Tenemos una nota por acá, para tuberías fabricadas de otros materiales el coeficiente se escogerá de manera que garantice el funcionamiento satisfactorio de las mismas por un periodo no menor de 20 años, obviamente de la edad de la tubería. Por otro lado, vamos a tener las pérdidas localizadas de energía. El autor nos indica acá, en general las pérdidas localizadas de energía en conducciones o en tuberías resultan como consecuencia de la separación de la capa límite ocasionada por las alteraciones en la geometría de los contornos. Se configura así, dentro del campo de flujo, una zona confinada y de estructura cinemática compleja, en cuyo interior el movimiento de los elementos de fluido se mantiene en virtud de la energía
que le transfiere la circulación principal. Además, el acentuado estado de esfuerzo cortante en la superficie de separación genera vórtices que se difunden en los sectores próximos a la alteración geométrica y que inducen una intensa turbulencia. Entonces, fijémonos acá que tenemos una interrupción del diámetro, una interrupción abrupta del diámetro, puede ser ciertas compuertas, ¿no? Que generen una interrupción del flujo. Por acá el autor coloca una flecha que viene por acá, pero en realidad son infinitas flechas que vienen con el fluido en este sentido, y todas estas partículas de agua que vienen por acá chocan con la obstrucción que existe y se generan pequeños vórtices, ¿no? Igual un poco más acá, y esto, cuando estos vórtices generan que el movimiento sea contrario al flujo normal de la tubería, entonces se genera allí ciertas pérdidas. Y si lo vemos en términos de la línea de altura total, fíjense que viene la energía total por acá, energía de forma, digamos, constante o lineal, y justamente cuando llega el punto existe una disminución abrupta y continua. ¿Ok? Igualmente con la línea de altura piezométrica tiene también eh, una considerable pérdida, ¿no? Acá tenemos una consideración para simplificar todo lo que tiene que ver con las pérdidas localizadas, y tenemos que estas se expresan bajo el concepto de longitud equivalente, LE, es decir, la longitud virtual del tramo de tubería necesario para producir una pérdida similar por fricción. Por lo general se le asigna un valor entre 10% y 20% del tramo de tubería. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de las pérdidas por fricción, recordemos que tanto eh, Darcy como Williams tienen dentro de su ecuación un valor de longitud. Para nosotros subsanar a nivel de cálculo las pérdidas de energía que se generan en los accesorios, nosotros podemos aumentar la longitud del tramo un 10% y dejaríamos de lado esas pérdidas por fricción, ¿no? Ya más adelante vamos a ver a qué hace referencia. Tenemos un ejemplo acá donde el enunciado es el siguiente: según el tanque y tubería mostrada, calcular la energía total en A, en el punto A, y la cota piezométrica. La tubería es de acero, calcule pérdidas por los dos métodos presentados, es decir, por Williams y por Darcy, ¿no? Entonces tenemos acá un tanque a cierta altura de su superficie. Tenemos el caudal que viene hacia acá, una tubería de 750 milímetros, y desde la boca del tanque hasta el punto A tenemos 3.750 metros. El caudal son 960 litros por segundo y el punto A está a una elevación de 25 metros respecto, fíjense acá, a un nivel de referencia, ¿no? Tenemos que recordar que la energía total en el punto A viene a ser el cabezal de presión más el cabezal de velocidad más la altura, ¿no? Esto es lo que nosotros hace rato habíamos hablado que era Z, pero es habitual también llamarle H. Y la cota piezométrica en A viene a ser el cabezal de presión más el cabezal de elevación. Para la resolución de estos ejercicios debemos hacer un balance de energía donde establezcamos la energía de un punto, la energía del otro y las pérdidas consideradas de un punto a otro, ¿no? Entonces, si hacemos un balance de energía entre 1 y A, vamos a tener lo siguiente: en 1 vamos a tener cabezal de presión, cabezal de velocidad, cabezal de elevación, y de 1 hasta A hay un segmento de tubería.
Por ende, en ese segmento de tubería se van a generar pérdidas por fricción, ¿no? Va a haber una pérdida allí de energía. Y todo esto va a ser igual a toda la energía total en el punto A. Entonces, en este caso lo que debemos es verificar cada uno de los valores. Fijémonos bien que esto es un tanque que está expuesto a la atmósfera y en este punto en específico, expuesto a la atmósfera, la presión es cero. Este valor que tenemos acá es cero. Por ende, todo el cabezal de presión es cero. Cuando hablamos de la velocidad en este punto, justamente en la superficie del agua del tanque, esta velocidad con la cual desagua el tanque, justamente en este punto, el gradiente de velocidad es sumamente pequeño, ¿no? Por lo general estos tanques son bastante grandes y es imperceptible la velocidad en este punto con la cual corre el agua. Entonces se asume que la velocidad en este punto, en el punto 1, es igual a cero porque está en la superficie del tanque. La elevación del punto 1, como ya tenemos acá, 60 metros, ¿no? La elevación, la distancia que hay de aquí hasta el punto de referencia, justamente es la elevación, ¿no? Las pérdidas por fricción es lo que vamos a calcular más adelante. Y tenemos acá en este otro punto, tenemos el cabezal de presión. No conocemos cuánto es la presión allí, porque fíjese bien que aún queda más tubería hacia acá, ¿no? Es muy distinto que estemos analizando, por ejemplo, si el punto A estuviera acá. Si el punto A estuviera justamente en la salida, la presión sería cero. Pero en este caso no es así. Y tenemos la velocidad en A. Aquí ya la vamos a calcular, ¿no? Ya vamos a ver dónde sale este 217. Y la altura en A. Tenemos acá que calcular entonces la velocidad en A para demostrar este valor de velocidad, ¿no? Justamente hay un principio de continuidad, o bueno, podemos aplicar también justamente la ecuación a lo que es igual el caudal. El caudal es igual a la velocidad por el área. ¿El área de qué? Es del flujo, ¿no? Si nosotros tenemos acá un corte, nosotros vamos a encontrar con un círculo cuyo diámetro son 750 milímetros, ¿no? Y se considera todo el tubo a sección plena, como quien dice. Sección plena es que todo esté lleno de agua. Entonces, el caudal viene a ser igual a la velocidad por el área. El área, toda esta área que viene acá. Y el caudal, fíjense que ya lo conocemos, ¿no? Entonces, este caudal es igual a 0,96 metros cúbicos por segundo, ¿no? Un litro, un metro cúbico sería 1000 litros. Entonces, simplemente acá despejamos para la velocidad y tenemos que la velocidad es igual al caudal entre el área. El área es igual al diámetro cuadrado entre 4 por pi y sencillamente sustituimos, ¿no? Sustituimos el valor del caudal, que pusimos acá, entre el valor del área. En este caso tenemos que usar unidades cónsonas para que puedan simplificarse una con la otra. Y resolviendo esta ecuación acá, vamos a tener que la velocidad es igual a 2,17 metros por segundo, que es esto que tenemos acá. 2, que es constante, por el valor de la gravedad, que es 9,81. Vamos a anotarlo aquí, la gravedad, para que no se le olvide. 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien, entonces para el cálculo de las pérdidas por fricción según la ecuación de Darcy, vamos a tener que considerar cabezal de velocidad, que vendría a ser
la resolución de esta ecuación. Tenemos que la velocidad ya la conocemos, el valor de la gravedad ya lo conocemos, entonces vamos a tener que cabezal de velocidad es 0,24 metros. El diámetro ya lo conocemos por el enunciado. La longitud, vamos a trabajar con un valor de longitud equivalente, que va a ser igual al largo de la tubería. En este caso, fíjense que el largo de la tubería es este que tenemos acá. Y lo vamos a aumentar un 1.1, un 10%, ¿no? Entonces tenemos acá ya el valor de la longitud. Para el cálculo de F, vamos a necesitar un valor de K. Este caso de K viene en milímetros. Vamos a trabajar con 0.05 milímetros que lo extraemos de la siguiente tabla. Acá tenemos la tabla 2.1 donde tenemos acá para acero con recubrimiento interno libre, ¿no? Entonces, si necesitáramos tomar un valor referencial, se nos especifica que la tubería es de acero, ¿no? Entonces, fíjense que acá tenemos dos valores o dos características de la rugosidad equivalente para acero, y una es más rugosa que la otra. Entonces, a nivel de diseño, la más desfavorable sería esta de acá, ¿no? Con recubrimiento interno en este caso. Entonces, si continuamos más acá, vamos a seguir. Tenemos entonces que dividirlo entre el valor del diámetro, justamente en milímetros también. Este valor lo sacamos del enunciado. Y vamos a tener acá que el valor de la rugosidad relativa es este valor bastante pequeño, ¿no? El número de Reynolds lo evaluamos con la velocidad de fluido, que ya lo conocemos, el diámetro, que ya lo conocemos, y la viscosidad del agua, que es un valor constante. Entonces, con este valor de Reynolds y este valor de rugosidad relativa, debemos ubicarlo acá. Fíjense que acá en el número de Reynolds tenemos 1 por 10 a la 3, 2 por 10 a la 3, 3 por 10 a la 3, 4 por 10 a la 3, y así sucesivamente hasta llegar a 1 por 10 a la 4, ¿no? Entonces, debemos ubicar acá, fíjense, 1.41 por 10 a la 6. 1 por 10 a la 6 vendría a ser este de acá. Si acá es 1 y acá es 2, en el medio aproximadamente, o fíjense que en esta línea de acá vendría a ser el 1.5, y el 1.4 debería estar un poco más a la izquierda, ¿no? Entonces, allí donde ubicamos el número de Reynolds, pasamos una línea, fíjense que esta es la línea del 1.41 por 10 a la 6, y acá, voy a poner acá el color, y acá en esta columna vamos a fijar el valor de la rugosidad relativa. O sea, tenemos 1, 2, 3, 4 ceros, que entonces lo tenemos aproximadamente por acá. Entonces acá tenemos 1, 2, 3, 4 ceros, y estaría justamente un poco por encima, ¿no? de este, de este valor. En esencia sería entre estas dos curvas. Entonces, fijémonos acá que cuando el número de Reynolds intersecta con las dos curvas seleccionadas, fíjate que el valor que nosotros estamos buscando de la curva, estos son los valores de las curvas, está entre este y este, ¿no? Entonces, tendríamos que ver acá en qué punto intersecta y luego leer acá cuánto nos da. Y es justamente aproximadamente este valor. Fíjate que acá tenemos el 0.01, 0.009, y acá tenemos el 0.015. Fíjate que va aumentando, ¿no? Acá tendríamos el 0.10, acá tendríamos el 0.11, acá tendríamos el 0.12, el 0.13, 0.14, y acá tenemos el 0.15. Entonces, el valor, fíjense que está entre el 0.12 y el 0.13, ¿no? Aproximadamente
podemos extraerlo acá. Lo ideal es imprimir todo este diagrama y evaluar de una forma un poco más exacta, ¿no? Con regla de 3, etc. Entonces, con este señor que hemos determinado acá, este es el valor de f, que lo que deberíamos hacer es sustituirlo en la ecuación. ¿Cuál ecuación es? Esta justamente. Hacemos la sustitución y tenemos que las pérdidas por fricción según Darcy son 16,75. Continuando acá con la ecuación de Hazen-Williams, vamos a tener que estimar los valores de caudal, el valor de longitud equivalente, que ya lo conocemos, el diámetro, y en el caso de C, lo tenemos a partir de la tabla 2.6, acá la tenemos, tuberías de acero, 120. Y no hacemos más nada que evaluar, ¿no? Acá tenemos el caudal entre el valor de C, todo eso lo elevamos a la 1.82852. Tenemos el diámetro por acá elevado a la 4.87 y vamos a tener que las pérdidas de energía son 23,36. En resumen, según la ecuación de Darcy, vamos a tener unas pérdidas de 16,76 metros y por Hazen-Williams vamos a tener en cuenta 23,36. Ahora, ¿cuál sería más desfavorable a la hora de escoger o de hacer el diseño de esta aducción? Bueno, sencillamente sería este de acá, porque serían las mayores, ¿no? En todo caso, ambas son ecuaciones bastante experimentadas, que ya se han verificado experimentalmente hasta el cansancio. Por ende, estas son estimaciones de las pérdidas de energía. Si sobreestimamos esas pérdidas, no estaríamos incurriendo en un error, ¿no? Porque estos serían valores supuestos, ¿no? Pero en este caso en particular, la pérdida por energía, la pérdida de energía mayor sería la que nosotros deberíamos considerar para nuestro diseño. Si nosotros resolvemos acá para nuestra ecuación, recordemos que tenemos todo esto, ya acá las pérdidas por fricción la tenemos que son los 23,36 metros que ya habíamos calculado. Entonces, este valor de acá es 0, este valor es 0, acá tenemos los 60 metros, acá tenemos las pérdidas por fricción, el valor de presión, cabezal de velocidad y cabezal de elevación en A. Si despejamos para el cabezal de presión en A, vamos a tener 11,4 metros, ¿no? Y respondiendo una de las interrogantes del enunciado. Si vamos a ver acá la energía total en A, debemos evaluar los tres cabezales, ¿no? Tenemos acá el cabezal de presión en A, cabezal de velocidad, que ya lo conocemos también, fíjense cómo lo tenemos acá, y tenemos el cabezal de elevación en A, que también lo conocemos. Y en el caso de las cotas piezométricas sería el cabezal de presión más el cabezal de elevación. Estos son valores que usualmente se calculan en el diseño hidráulico de las tuberías y son nociones básicas, ¿no? De lo que se hace a nivel de campo. Siempre, siempre es bueno concebir una conclusión del asunto. Yo les escribo acá un ejemplo de una conclusión desde el punto de vista de ingeniería, no perdamos esto de vista. Conclusión, las pérdidas por fricción se llevaron a cabo mediante las ecuaciones de Darcy y Hazen-Williams. Mejor dicho, acá podemos mejorarla, todo esto puede ser mejorable. El cálculo de El cálculo de las pérdidas por fricción se llevaron a cabo mediante las ecuaciones de Darcy y Hazen-Williams, siendo 23,36 metros el valor más desfavorable para el análisis proveniente de la evaluación de la ecuación según Hazen-Williams. Igualmente, el cabezal de presión en A es de 11,4 metros, generando así una energía total de 36,74 metros y una cota piezométrica de 36,4. Todo esto para una tubería de acero de diámetro, con los acentos acá, de diámetro de
750 milímetros y con un caudal de 970 litros por segundo, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta cada uno de los factores que intervienen en el cálculo hidráulico de una aducción, vamos a concluir entonces que debemos considerar las pérdidas por fricción a lo largo de una tubería para estimar entonces cuántos serían los valores de eh, energía y de cuota piezométrica en los distintos puntos. Cabe resaltar acá que estos valores, tanto de energía como de cuota piezométrica, eh, deben ser normativamente regulados. Debido a que mucha energía en un punto podría ocasionar eh, dificultades para los distintos accesorios y muy poca pérdida, o sea, poca energía, mejor dicho, perdón, poca energía en un punto, puede ser que no existe entonces suministro de agua en ese punto en particular. Entonces, la energía total y la cota piezométrica en un punto determinado debe ser un valor que debe compararse con la norma para estipular entonces si es adecuado o no. Más adelante vamos a estar hablando un poco más acerca de